Buenos días, yo soy la doctora Silvestrini, que vamos a hablar hoy sobre reparación de tejido. Y hay que recordar que tenemos nuestro libro de texto, el Robbins and Cotran del 2015. Ahí tienen las páginas para hacer referencia de lo que estamos hablando. Los objetivos, siempre recordemos en contestar y explicar los objetivos porque nos ayudan a repasar y a darnos cuenta que no entendemos y podemos preguntar. Como hemos dicho, hoy vamos a hablar sobre reparación o healing. Este proceso envuelve dos pasos. El primero, como vemos aquí, es regenerar el tejido dañado y también regenerar las células que se dañaron más las células del parénquima, que son las células que componen el órgano que se dañó. Tenemos células funcionales y células del parénquima. Así que él va a arreglar, si se nos fue el epitelio, pues tratar de volver a tener el área recubierta por el epitelio. Si el daño fue más profundo en la dermis, pues ahí tenemos que reparar pues más tejido, vasos, tejido conectivo y estas células de soporte, proteínas de soporte que también compone esa área de parénquima celular. Y en algunas ocasiones, si el tejido no se puede regenerar, como por ejemplo en el epitelio, que son células regenerables, que tenemos células madre en la membrana basal, pues tenemos que reemplazar el tejido dañado por fibrosis o reemplazo por tejido conectivo, que es fibrosis o cicatrización. Lo vemos, por ejemplo, aquí en este hígado que ha sufrido pues algún proceso inflamatorio y va a tener daño y va a tratar de recuperar las células originales, pero sabemos que las células del hígado pues son estables y si el proceso es muy severo y no se queda bien esa estructura, pues no se puede regenerar en algunos casos y forma cirrosis o fibrosis del hígado. En la piel muchas veces también puede ser un daño muy profundo, puede ser por problemas de la persona. Nosotros tenemos que a veces la regeneración de la piel es anormal y es cuando se forman queloides, porque se acumula colágeno en una forma no organizada y forman estas cicatrices enormes, que ya deja de ser una cicatriz para convertirse en lo que llama un queloide. Para hablar de regeneración, tenemos que repasar el ciclo celular. Sabemos que el ciclo celular es de G1, síntesis, pasa a G2 para hacer división celular y entonces vamos a tener una célula que sigue en el ciclo y una célula que va a ir al componente del tejido. No todas las células siempre están en este ciclo dividiéndose. Aquí, ¿a quién tenemos? Aquí en este ciclo siempre vamos a tener las células que continúan o lábiles, que aquí tenemos la epidermis, ya sea del tracto respiratorio, del tracto intestinal, de la piel. Son células que siempre están en el ciclo celular. Y nosotros normalmente reemplazamos las células de las glándulas del intestino. Reemplazamos las células de nuestra piel porque siempre cumplen un ciclo y viene una célula nueva y se queda guardada una célula en la membrana basal, por ejemplo, para volver a entrar al ciclo. Hay otro tipo de células que son las estables, que se mantienen en G0, salen de G1 y se mantienen en G0. Estas células con ciertos estímulos podrían volver a entrar al ciclo y el ejemplo clásico son los hepatocitos, que ellos no están regenerándose constantemente, pero en un proceso organizado de reparación pueden volver a entrar al ciclo, dividirse y reemplazar las células perdidas. Y tenemos las células permanentes, como son las neuronas, células cardíacas, células de músculo esquelético, que una vez se diferencian, maduran, pues se quedan.
y no entran al ciclo. Hoy en día tenemos nichos, como vamos a ver, en este tejido, ya sea en el cerebro, en el sistema cardíaco, hay nichos de células adultas, madres, que con ciertos estímulos se podrían volver a entrar al ciclo y dividirse. Todavía eso está en estudio y en muy poca cantidad, así que no se puede utilizar para reparar el tejido. Y este tipo de células permanentes, tejido compuesto por células permanentes, van a reemplazar el tejido perdido por tejido conectivo y forman una cicatriz. La parte de control más importante en nuestro ciclo celular es cuando entran de G1 a síntesis, como vemos aquí. Esta sección de G1 a síntesis es crítico. Si hay un daño en el núcleo de la célula, se activan ciertos genes y si se descubre que hubo tanto daño al DNA que no puede dividirse, es en este punto de restricción entre G1 y S que va a ocurrir. Aquí es donde muchas veces tenemos al GNP53, que produce unas proteínas que entonces van sobre el núcleo para que detener el ciclo celular. Así que por eso es tan importante este paso. Ese es un paso crítico del ciclo. Es la transición de G1 a S. Le dice también el punto de restricción. Este camino por el ciclo está regulado por una serie de proteínas que son las ciclinas. Vamos a repasar. ¿Cuál de las siguientes fases del ciclo celular es un punto de chequeo para saber si hubo daño al DNA y detener la replicación? ¿Cuál sería? Muy bien, sería de G1 a S. Como habíamos dicho, el camino a través de ese círculo está seguido por la ciclina. La ciclina es un grupo de proteínas que van a ir acompañando a la célula a través de esa transición. Y hay un grupo también de enzimas que se llaman Cyclin Dependent Kinase, que van a estar activando o desactivando esta ciclina. ¿Qué es lo que hacen las ciclinas? Las ciclinas van fosforilando temporalmente ciertos sustratos a través de la quinasa fosforilativa para entonces regular la producción de proteínas. Aquí en la página 25-26 de su libro del texto van a tener una explicación mucho más detallada sobre las ciclinas, que a lo mejor si tienen alguna duda para saber, pueden entrar a esa parte del libro. Vamos a repasar qué pasa con las células madre. Realmente hay dos tipos de células madre, aunque muchas veces en algunas situaciones dividen más. Tenemos las células madre embrionales y tenemos las células madre de tejido. Nosotros tenemos el cigoto, que es la formación del espermatozoide con el óvulo, se forma el cigoto, y de ahí al blastocito. Todas esas células que están en el centro del blastocito son células madre totipotenciales, porque de ahí salen todos los tejidos del cuerpo humano. Bien, esas células madre se llaman células madre pluripotenciales. Y de esas células madre pluripotenciales van a ir dividiéndose y diferenciándose en algunos tejidos. Y de ahí tenemos células madre de linaje, que ya está diferenciada, y vamos a tener en la parte de endodermo, ectodermo y mesodermo, que entonces ya aquí tenemos células diferenciadas para producir solamente este tipo de tejido. Bien, aquí tenemos el cigoto. El cigoto, aquí se forma a través por la unión del óvulo y el espermatozoide. Y estas células que tenemos dentro, cuando el cigoto se convierte en blastocito, son células madre embrionales. Entonces,
de esta célula van a salir todas las células diferenciadas de nuestro cuerpo. ¿Sí? Tenemos las células madre que van a empezar entonces a dividirse en linajes, como vemos aquí. Y se van a ir diferenciando en el linaje ectodermo, de mesodermo y ectodermo. Y ya la producción de todas estas otras células van a ser células diferenciadas. Si nosotros cogemos estas células pluripotenciales que viene del blastocito y las cultivamos en un experimento, pues algunas se pueden diferenciar en diferentes tipos de células del páncreas, del sistema hematopoyético, en cardiocitos, en neuronas, y para probar que son células pluripotenciales que según el estímulo que uno le proporcione, pues va a ser la diferenciación en células maduras que nosotros tenemos. Ahora bien, las células madres por lo general se van a dividir. Una de las formas de división es asimétrica, lo que llamamos diferenciación asimétrica, que vamos a tener una célula guardada y una célula que se diferencia en proliferación. Generalmente las células tienen una cantidad ya establecida de células. Si aumenta esa cantidad o una se daña, a través de cierta activación de genes, va a ir a muerte celular o apoptosis. Otra población de estas células pues van a diferenciarse y otra se mantiene como habíamos dicho. Esta es la idea de este diagrama que tenemos aquí. Así es que repasando tenemos que las células madre prolongan la cantidad de células de un tejido porque ya tienen la capacidad de autorrenovarse. Y como dijimos ahorita, en una forma asimétrica, o sea, una célula se va a diferenciar y la otra se mantiene para la proliferación del futuro. Tenemos que recordar que las células madres embriónicas son células que no están diferenciadas, son pluripotenciales. Luego vamos a tener las células madre adultas, que su diferenciación es más restrictiva, con células madre epiteliales. Pues son células madre porque se pueden volver a diferenciar, pero van a diferenciarse en epitelio. Ya tiene un linaje específico. Nosotros tenemos unas células madre en la médula ósea, que esas células tienen un potencial mucho más amplio de diferenciación y no solamente se van a diferenciar pues en leucocitos, en células rojas, en plaquetas. Así que son células adultas, pero con un espectro más amplio, son multipotentes. Para esto, pues muchas veces utilizamos pues diferentes factores de crecimiento. Aunque aquí esta diferenciación de adult stem cells and tissue, en el libro de esta edición del Robbins, ellos mencionan que tanto las células madre adulta y tejido se puede usar intercambiablemente el término, que realmente hay dos, células madre embrionales y células madre de tejido. Recordando que algunas pues son multipotentes como las células de la médula ósea, porque ya el linaje es un poquito más amplio. En los tejidos hay unos nichos en algunas áreas donde se mantienen las células madre con más capacidad de diferenciación. Entre ellos está en el aparato del pelo, que nosotros tenemos aquí el pelo, tenemos la glándula sebácea, tenemos músculo, que es el rector pili, que es el que va a mover el pelo. Aquí tenemos la parte de adermis con la grasa aquí. Pues aquí hay un área cerca de esta parte de entre el pelo y la glándula sebácea, donde hay un nicho de células madre epidermales, que son bien importantes, que si nosotros perdemos un área grande de piel, pues pueden migrar. Pero es importante recordar que si nosotros en un accidente o una operación, una quemadura, perdemos el aparato del pelo, que perdemos este nicho, esta área donde va a haber regeneración muchas veces no nos vuelve a salir el pelo, porque
se perdió la célula madre que da origen tanto a la glándula como al pelo. Y muchas veces pues ahí en esas áreas, pues aunque se cubre otra vez con epitelio, es un epitelio que nada más es para formar la piel, no para formar este aparato del pelo. Por eso la importancia de mantener, si se pierde este aparato del pelo, pues son áreas que no le vuelvan a hacer pelo, o la piel pues va a ser, no suda tampoco, no hay grasa, porque se perdió. Otras áreas donde podemos tener algunas áreas de nichos es en el intestino, también cerca de esta área en ciertas criptas, también a veces tenemos nichos. En el hígado, nosotros vamos a tener aquí por el canal de Hering una glandulita que también podrían servir como células madre para regenerar el hígado. Si se ha perdido muchos hepatocitos que se puedan volver a dividir, pero quedó esta área donde nosotros aquí tenemos el ductos biliares, los canales de Hering, pues pueden volver entonces a dividirse para formar hígado. Aquí tenemos en la córnea también un área localizada donde tenemos nichos de células madre. Hoy en día tenemos una división en medicina que es la medicina regenerativa, para tratar de muchas veces reemplazar algún órgano que se ha dañado, que necesita regeneración. Y por eso es tanta la importancia que se está dando a células madre, porque se podría, pues, una persona que perdió el páncreas, con las células madre, tratar de producirla para que se desarrolle en otro páncreas y poderlo trasplantar a la persona que lo necesita. Pero aún las células madre tienen anticuerpos de histocompatibilidad. Tienen, antígenos de histocompatibilidad porque lo traen tanto de la madre como del padre. Así que muchas veces un problema de rechazo a un órgano clonado al recipiente. Y hoy en día lo que están tratando de hacer es coger las células del mismo paciente y tratar de llevarla a que se convierta en células madre. Y para eso hay una serie de genes que ellos llaman para stemness, hacerlas otra vez células madre. Y de allí tratar entonces de, a través de otros sistemas con factores de crecimiento, que esas células madres se conviertan en células pluripotenciales inducidas. Y de ahí es que se diferencian a otros órganos. Estas son todas investigaciones que se están llevando a cabo para tratar de ayudar a personas que han perdido algún órgano necesario para su vida. Bien, esta es una lista, está en su libro también en la página 19 de los factores de crecimiento. Necesariamente no hay que memorizarla ahora, pero lo vamos a seguir usando. En su libro se va a ver un poco más clara. Se van a seguir utilizando a través de todo nuestro curso y de sus vidas, así es que siempre es bueno irlas repasando cuando se mencionen, ir a esta página para familiarizarnos con estos factores de crecimiento. Ya hemos hablado de las células de regeneración, que si la célula es un epitelio que pertenece a células regenerativas, pues se van a volver a dividir. Pero esas células, ¿dónde se sostienen? Pues ahí es que tenemos la matriz extracelular. Y la matriz extracelular es un área dinámica, no solamente no la van a sostener a las células, sino va a haber interacciones entre ellos para poderlas cambiar, que se acomoden, va a haber complejos de macromoléculas para mantener un ambiente de homeostasis. Así que es muy importante el sistema extracelular, la matriz extracelular. La matriz extracelular se compone de un área con células mesenquimales, que son los fibroblastos, que son los que van a producir una serie de proteínas, y también vamos a tener la membrana basal, que es donde se sostiene, por ejemplo, el epitelio, y debajo pues nosotros vamos a tener esta serie de complejos de proteínas y células que van a sostener el epitelio.
La membrana basal es un tipo de colágeno, todas las membranas basales colágeno tipo 4, aparte de tener glicoproteína de adherencia para que se pueda colocar el epitelio. ¿Cuáles son los roles de la matriz extracelular? Pues un apoyo mecánico, también da polaridad, tratar de determinar dónde va cada proteína por su polaridad. Controlar el crecimiento, si hay mucha, entrar en un proceso de apoptosis, si alguna murió, pues entrar en un proceso de limpiar el área. Mantener la diferenciación, que las células y las proteínas se diferencien a la que corresponde. Tener la integridad del área. Mantener el ambiente, y muchas veces se guardan y se presenta un área para presentar moléculas, diferentes proteínas. ¿Qué compone la matriz? Pues tenemos que compone los fibroblastos, también tenemos una serie de proteínas como el colágeno, que da la fuerza tensil de la matriz extracelular. Tenemos elastina, tenemos los proteoglicans y el ácido hialurónico, que da lubricación, y tenemos la glicoproteína de adherencia y las integrinas, que es un componente bien importante para mantener a todos los componentes juntos. Esto es un diagrama que trata de representar lo que hemos dicho. Aquí pues tenemos el epitelio, tenemos la membrana basal, donde pues tenemos la integrina, que son moléculas con receptores tanto en el epitelio como en la membrana para que haya una conexión tipo llave y se mantengan pegadas aquí a la membrana. Luego de la membrana, pues nosotros vamos a tener que los fibroblastos, que van produciendo toda esta serie de proteínas de la matriz. Tenemos aquí el colágeno es tipo 4, pues, tenemos las moléculas de adherencia, vamos a tener el proteoglican, las lamininas y las diferentes elastinas que para tratar de mantener pegadas aquí el epitelio y darle una estructura al tejido. Este es un diagrama del colágeno que sabemos que empieza su producción en el aparato, el núcleo. Del núcleo van a pasar aquí el RNA a los ribosomas, a los endoplasmic reticulum con ribosomas. Miren los ribosomas aquí y aquí se van formando las cadenas. Luego, en el aparato de Golgi se van a unir las tres cadenas, la formación del hélix. Y se corta el terminal C y salen al citoplasma, al espacio extracelular, salen del aparato de Golgi al espacio extracelular, donde se van a pegar las triple hélix con estos enlaces cruzados de lisildhidroxilasa. Y aquí es que es bien importante la vitamina C para la formación de estos enlaces cruzados, que es lo que le da esa fuerza tensil al colágeno. Esto es una tabla de tipo de colágeno, solamente para que lo tengan presente. Sabemos que el colágeno tipo 4 es un colágeno amorfo que está en todas las membranas basales. Tenemos el colágeno tipo 1, que está en la piel, en el hueso. Y esto en algunas condiciones clínicas que estudiaremos, pues daño a uno de estos tipos de colágeno, pues puede presentar con un daño en algunos de estos órganos. Como en osteogénesis imperfecta, que es una enfermedad que va a haber un daño genético al colágeno tipo 1, pues estos son pacientes que van a presentar daño tanto en el hueso y a veces también en la piel. Aquí tenemos aquí las proteínas de adherencia y las integrinas, todo para recordarlo. Así que ya teniendo presente que nosotros tenemos la parte de las células epitelial, la célula del tejido, más la parte que da soporte a esa célula, que es la matriz extracelular, vamos a ver qué pasa cuando tenemos que reparar un tejido. Vamos a tomar como ejemplo aquí, pues esta parte con un epitelio, la parte del mal, vemos el epitelio,
la membrana basal y la parte dermal donde vemos aquí vasos y células. Vamos a pensar que el daño fue un daño superficial. Nada más fue un daño muy pequeño y no se afectó la parte dermal. Y vemos como que nosotros tenemos aquí células basales que pueden volver a regenerar el epitelio y regenera sin ningún problema, ni aparece que hubo algún daño. Ahora bien, si ya el daño es mucho más severo, que perdemos mucho más células, es un daño más profundo donde ya se afecta también la dermis, pues entonces aquí, pues la reparación pues va a ser un poco más complicada. Aquí entonces va a intervenir el proceso inflamatorio primero para tratar de llegar aquí, va a haber una vasodilatación, luego una vasopermeabilidad para que pasen los polimorfonucleares de la vasculatura lleguen al tejido, van a producir la serie de citoquinas, va a seguir activando más polimorfonucleares y para seguir tratando de parar, si es un área donde hubo sangramiento, se forma pues un coágulo, se activa la cascada de coagulación y según van pasando las primeras 12 y 18 horas van a ver los macrófagos que se van a activar también por la producción de estas sustancias de los polimorfonucleares, los mast cells, y los macrófagos a su vez van a activarse y van a tratar de despejar el área, sacar las células muertas, el área que se dañó, y luego esos macrófagos producen sustancias que activan a los fibroblastos para que los fibroblastos produzcan sustancias de esa matriz como el colágeno y se deposita ese tejido conectivo. Y por eso, si el daño es muy grande, aun siendo un área donde pudiera haber regeneración del tejido, va a haber una deposición de colágeno aquí en la dermis y a lo mejor pues el epitelio que sale pues es un epitelio más desorganizado y tenemos una cicatriz. Siempre se pone como ejemplo de regeneración también el hígado. El hígado es un órgano que si quirúrgicamente sacamos el 90% del hígado se va a regenerar en un par de meses. Por eso es tan importante para los trasplantes vivos, porque una persona que es compatible con una persona viva pues puede darle un pedazo del hígado y el recipiente se beneficia y no es un daño para el donante. Esas células que se quedan, sobre todo si hacemos un corte quirúrgico, que no estamos dañando dramáticamente el órgano, porque hacemos un corte limpio, la estructura no se ha afectado, así que las células que quedan, las células Kupffer, que es un tipo de célula del sistema mononuclear, se van a activar, van a producir citoquinas como Tumor Necrosis Factor, interleuquina 6, y esas células hepatocitos que quedan se van a activar, para usar la palabra de priming, y van a entrar, recordamos que son células estables, pero van a pasar de G0 a G1, para entonces poder volver a entrar al ciclo celular. Y aquí pues no se entiende muy bien esta parte, todavía está en estudio del priming. Entra el ciclo celular y a través de otras series de factores de crecimiento se van a activar, entra el ciclo y se van a dividir. Y como el hígado tuvo un corte quirúrgico donde su estructura quedó, la matriz extracelular está intacta, ese sistema de reticulina del hígado, pues esa proliferación va en una forma ordenada y se forma un hígado ordenado. Cuando el hígado se daña por inflamaciones muy severas, por infecciones muy severas, muchas veces esa regeneración no está ordenada porque se pierde mucha estructura de la matriz extracelular y la recuperación no es la misma. Vamos ahora a ver cuando hay una formación de cicatriz, ¿qué ocurre aquí repasando? Sabemos que si hay una infección, un daño, primero que va a ocurrir es daño al tejido y un daño amplio, pues, ya es un órgano, en un corazón, tenemos un infarto, tenemos isquemia,
no llega sangre oxigenada a ese pedazo de músculo del corazón, va a haber un daño celular suficiente para que haya muerte celular. Así es que va a haber un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio va a haber la vasodilatación para que haya vasopermeabilidad y puedan pasar los neutrófilos vasculares, lleguen al tejido. Empieza a hacer un proceso donde van a tratar de limpiar el área y va a ir luego a las 24 horas, empiezan a llegar los macrófagos, se activan, van a tratar entonces de fagocitar el área, la sangre que salió de estos vasos, las células muertas por la falta de oxígeno y van limpiando el área y ya a los 5 días estas mismas se activan los fibroblastos y van a empezar a producirse nuevos vasos para empezar a oxigenar esa área y van a empezar a deponer colágeno. Y de 4, 5, 6 días vamos a tener lo que tenemos, un tejido de granulación, que es un tejido altamente vascular con un poco de colágeno y según va pasando la semana, se van a ir organizando los vasos, se quedan menos vasos y se va madurando ese colágeno hasta que se forma una cicatrización. Un área un poco a veces, pues más, ellos lo que llaman blanching, porque se queda sin tanto vaso, se ve como más clara. Y en el corazón pues tenemos áreas que se van a ver un poco más grisácea, blanquecina, y sabemos que ahí hubo un infarto previo, porque como esas células no se van a regenerar, pues de esas células permanentes, pues queda un área de deposición de colágeno. Pues es una reparación por deposición de colágeno o cicatrización, como tenemos aquí. Y aquí tenemos el tejido de granulación, ven que hay muchos vasos. Y estas fibras más pequeñas son todas colágeno. Para poder visualizar bien el colágeno lo obtenimos con una tinción de tricrómico y pinta el colágeno azul. Aquí vemos los vasos sanguíneos y todo este colágeno. Según pasa el tiempo, el tejido de granulación deja de tener tanto vaso y se organiza todo este colágeno y reemplaza el tejido que estaba original. Estos vasos sanguíneos que vemos que se va a aumentar su cantidad cuando se forma todo este tejido de granulación, ocurre a través de un proceso que es la angiogénesis, que es la formación de vasos nuevos de ya un vaso existente, como tenemos aquí. Tenemos el vaso original y por una serie de factores angiogénicos va a activarse esta célula que está debajo de la membrana basal, los pericytes o pericitos, y se van a dividir y van a activar el endotelio. Ellos van a hacer una serie de enzimas que destruyen la membrana basal para poder entonces tener, activar al endotelio y hacer que ese endotelio salga del vaso y venga hacia esta área, que es una matriz extracelular aquí, y a través de este factor de crecimiento vascular le dan una señal para poder dirigirse hasta esta área. Y luego a través de más factores de crecimiento, esta célula endotelial va a entrar al ciclo celular y a dividirse y a ir formando estas ramificaciones y de los vasos cercanos también. Y va formando nuevos vasos entre vasos más grandes, nuevas conexiones. Y va madurando la célula hasta que forman el canal completo y es la formación de nuevos vasos. Y esto es lo que llamamos angiogénesis. Esto es bien importante, no solamente si tenemos un trauma y hay que empieza con el proceso de inflamación, sino en los tumores. Muchos tumores también se activan estos mismos factores de crecimiento por estas células tumorales y activan el vaso para que se produzcan nuevos vasos y puedan alimentar ese tumor o esa conexión de células cancerosas, y algunas sustancias se hacen directamente para tratar de disminuir esta formación de vasos. En algunos tumores pues no ha sido tan exitoso, pero en otros se ha utilizado porque si
podemos inhibir esta formación de nuevos vasos, el tumor puede morir por falta de oxígeno. Y es una forma de poder tratar de eliminar esos tumores. Ahora bien, tenemos que reparación por tejido, deposición de tejido conectivo, se van a formar nuevos vasos, la angiogénesis, va a haber migración y proliferación de los fibroblastos para entonces deponer la matriz extracelular y se organiza todo ese tejido, lo que llaman remodeling. Tenemos que repasar aquí, cuando tenemos una herida en la piel, que puede ocurrir por dos formas, por primera intención o por segunda intención. Primera intención es lo que casi siempre vemos cuando ocurre una operación, que con el bisturillo corto, hago un corte certero, sin mucho daño. Así que voy a dividir el epitelio y también en la dermis, a lo mejor hasta la grasa, pero es un corte limpio y muchas veces discreto. Así que cuando va a ocurrir igual, como esto ocurre, es un trauma, como quiera, va a activarse el proceso inflamatorio, van a llegar los polimorfos nucleares, va a haber vasodilatación, a las 24 horas van a llegar después los macrófagos, van a ir tratando, se forma el coágulo y van a ir tratando de limpiar el área. Y ya a los 5 días va a empezar a formarse también el tejido de granulación, formación de la angiogénesis, la deposición de colágeno por los fibroblastos. Y vemos aquí la regeneración, para aumentar la mitosis de la parte basal. Como fue un corte limpio, que se quedó la parte basal del epitelio en ambos lados, pues este es un corte que se activa entonces la célula madre de la membrana basal que había aquí y empiezan a dividirse y a ir creando un camino para volver a formar una nueva membrana basal y la dermis. Y el daño es mínimo. Siempre vamos a notar un área que a lo mejor más dura, de más depresión, pero el daño fue mínimo. Por segunda intención es ya un golpe donde pues se perdió una úlcera, una operación que se infectó, que hubo que volver, luego de suturada, se tuvo que volver a abrir. Pero ven cómo este diagrama demuestra es un daño mucho mayor, el corte no es tan limpio, por lo tanto va a haber mucho más daño y el proceso inflamatorio muchas veces es un poco más largo y la cantidad de células y la cantidad y la angiogénesis pues es mucho mayor y muchas veces pues vamos a tener una recuperación diferente, va a haber mucho más daño al epitelio, a la dermis y se puede formar una cicatriz un poco más grande como notamos aquí. Así que por eso es importante cuando un paciente se somete a una operación que la nutrición, las vitaminas C, que no se infecte, para que ese proceso que se suturó, que el cirujano como quiera ayuda a unir el área, pues se mantenga unida y el daño sea mínimo. Si hay que volver a abrir o es una úlcera, pues el daño es mucho mayor y la recuperación va a ser más lenta y con mayores evidencias de que hay hubo un daño. Como por ejemplo, pues hablamos las úlceras en un pie de decúbito. Vemos que entonces pues el área se va a ver más tejido de granulación y ya a los meses pues ven que se va a notar aquí un área de colágeno mucho más fuerte. Miren la diferencia, comparemos este lado izquierdo, donde tenemos una dermis mucho más normal, con este lado aquí derecho, donde lo que único vemos casi siempre es este colágeno y mucho más vaso, porque se necesitó la angiogénesis para esta deposición de colágeno. Es bien importante recordar que las reparaciones siempre van a estar influenciadas, si se infecta hay que evitar bajo todo las infecciones, una buena nutrición, y ahí pues incluimos las vitaminas, vitamina C para que la deposición de colágeno. Algunos pacientes que están en glucocorticoides en algunas ocasiones hay que tratar de disminuirlo porque ellos, este factor TGF-beta lo afecta. Pero en otras ocasiones es bueno tenerlo porque al afectarlo baja la fibrosis. O sea que esto depende de qué tipo de reparación estemos. La mecánica, dónde esté el área,
si hay poca perfusión, gente que tiene arteriosclerosis, diabetes, que tenga poca perfusión aérea, pues también puede afectar. Si se queda un cuerpo extraño. Y alguna aberración de crecimiento del colágeno, como los queloides, pues a veces eso influye en la reparación. Se deposita más colágeno de la cuenta y no hay buenas sustancias para detenerlo y pues puede ocurrir pues, un colágeno, queloide. Bien, repasando tenemos el daño, que entonces el daño va a haber una respuesta tanto celular como vascular. Si el estímulo es pequeño pues, y el daño pues agudo, tenemos que puede ocurrir dos cosas. Si la muerte de células de parénquima se quedó el framework, solamente fue célula de parénquima, pero el tejido extracelular se mantiene, si es superficial, si el proceso no es muy amplio, pues hay regeneración, hay restitución de la estructura normal. Como vimos, una herida de piel pequeña, el hígado, que haya una hepatectomía parcial, pues puede haber una regeneración completa. En cambio, si ese proceso inflamatorio, porque el daño fue muy fuerte, es más severo, donde hay mucha muerte celular, donde se daña la estructura extracelular, o es más profundo, pues ya ahí la recuperación no es una regeneración completa, sino es una formación de cicatrización. Como pues una herida más profunda, un infarto al corazón, que sabemos que la recuperación es con una cicatriz. Ahora bien, si el daño es persistente, que ya se convierte en algo crónico o mucho más severo, pues, y dependiendo también el tejido, como si fuera, pues, aquí mismo el miocardio, pues si es algo más grande, pues entonces vamos a tener que ya la recuperación es con deposición de colágeno o la formación de cicatriz. Esto es un diagrama que tenemos en la página 109 del libro de texto, que trata de explicar el mecanismo de la fibrosis. Aquí tenemos un ejemplo donde hay epitelio que tuvo un daño, pierde la integridad, vemos aquí, pero que es limitada el daño, así que se regenera otra vez y volvemos a tener el mismo epitelio. Ahora, si tenemos daños repetidos o el daño es muy severo y hay mucha inflamación, que no solamente se activan los muchos polimorfonucleares, sino hay mucha activación de macrófagos. Los macrófagos a su vez, igual que los linfocitos, empiezan a producir citoquinas y otros factores que van a ir a reclutar a los fibroblastos. Y estos fibroblastos a su vez van a producir colágeno y se va a ir depositando en la matriz extracelular y se deposita la fibrosis. Aquí tenemos el ejemplo del queloide que habíamos hablado anteriormente. Histológicamente, macroscópicamente se ve así. Miren, todo esto más blanco es el colágeno. Si lo pudiéramos tocar, tiene una textura bastante fuerte. Y si lo vemos por el microscopio de luz, en esta tensión de hematoxilina y dioxina, miren aquí el epitelio y aquí es la parte del mal. Miren, todo esto más rojo es colágeno. Y es un colágeno fuerte que da esta estructura y ve que está empujando hacia arriba el epitelio, por eso da esta apariencia aquí nodular. Y desorganizado, ven que no tiene organización, hay diferentes patrones. Pues esto es una situación de reparación anormal de tejido.